con las urnas del 26M, también votamos la composición del Parlamento Europeo. Por primera vez en 4 décadas, populares y socialdemócratas no han alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Estrasburgo. Un nuevo Parlamento que tendrá que afrontar retos inmediatos como plantear una política económica que contente a los socios en medio de la incertidumbre del Brexit o revisar la política europea de inmigración. Nos acercamos al corazón de las instituciones europeas. Las recientes elecciones han dejado un mapa político novedoso en muchos aspectos. Erosión de los 2 grandes partidos europeos, populares y socialdemócratas, que por primera vez en 40 años no sumarán una mayoría. Ascenso de grupos modestos como verdes y liberales. Freno a la extrema derecha. Gobernar la Unión necesitará de nuevos pactos, de un nuevo reparto de poder. Las alianzas empezaron a forjarse ya el pasado lunes en París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, reivindican el liderazgo de sus respectivas familias políticas, liberales, que ahora son la tercera fuerza, y socialistas. Juntos pretenden arrebatar al Partido Popular Europeo el control que ejerce en Bruselas desde hace 15 años y prometen una orientación más progresista. Vamos a construir una Europa social. Vamos a impulsar el que Europa proteja, sin duda alguna, sobre todo gracias a una reconstrucción y a un fortalecimiento de todas las políticas redistributivas y de todas las políticas vinculadas con la dignidad laboral y salarial. Con 180 eurodiputados, los conservadores han perdido peso, pero siguen siendo la formación más numerosa. Para romper su hegemonía, posible hasta ahora por el apoyo de los socialdemócratas, hará falta la suma de 3 o más bloques, agrupados bajo una misma etiqueta europea, pero a menudo separados por intereses nacionales contrapuestos. El Parlamento Europeo siempre ha sido un parlamento muy fragmentado. Como se suelen utilizar sistemas electorales que favorecen la proporcionalidad, pues si pensamos por ejemplo en clave española, ha sido unas elecciones que muchos partidos políticos han utilizado como una estrategia de debut, es decir, como no te penaliza el distrito electoral, pues es más fácil obtener representación. Hay que ver qué es lo que ha pasado en ese país en elecciones previas, cuál es el estado de sus diferentes partidos, y eso al final, agrupándolos, da una sensación, pero la realidad es que la gente a día de hoy, muy pocos países votan en clave europea, siguen votando en clave nacional. En esa clave nacional sobresale el triunfo en Francia del partido de Marine Le Pen, que logra 23 escaños, uno más que la formación del presidente Macron. El éxito previsto del húngaro Viktor Orbán o el ascenso en Italia de la Liga de Matteo Salvini, el actual ministro de Interior, destacado por su dureza en la gestión de los flujos migratorios. Un mensaje que normalmente digamos que no necesita de demasiado esfuerzo, es el mensaje apelando al miedo. Es culpar a alguien de problemas que probablemente tú mismo has generado por hacer las cosas no especialmente bien, y otros porque son cuestiones que han ocurrido siempre y en todo lugar y que son imposibles de terminar con ellas del todo, ¿no? Vas a vender que la culpa es del otro. Además, del otro en un sentido general, el otro inmigrante, el otro que tiene una religión diferente a la tuya, que tiene una raza diferente a la tuya. En conjunto, extrema derecha, ultraconservadores y eurófobos avanzan, aunque no logran hacerse con una minoría de bloqueo. Sus propuestas oscilan entre el nacionalismo, la recuperación de la soberanía nacional perdida frente a Bruselas y el rechazo al otro. Mensajes simples y en muchos casos opuestos al sistema de valores del que Europa sigue haciendo gala. Lo peor que nos trae la ultraderecha no es que crezca, que crece, nunca será predominante, creemos que nunca será predominante, pero sí es la contaminación de los discursos al resto de las derechas democráticas, incluso aparte de la izquierda también, ¿no? Ese discurso de insistir en la seguridad, en el control de fronteras, en la migración ordenada, que significa que no lleguen, ¿no? Y si llegan, que no entren, ¿no? Eso contamina gran parte del discurso político de los distintos países europeos, ¿no? Y aunque es preocupante, hay otro sector de la población, y yo creo de los gobiernos más inteligentes, que asumen, como hizo Merkel en su momento, que la migración es necesaria, ¿no? Europa necesita la migración económicamente para sostener un estado del bienestar, para sostener las pensiones, pero incluso culturalmente, para renovarnos culturalmente, ¿no?
El problema más grave de la Unión, el del socio que no quiere serlo, provoca otra paradoja. El más firme partidario del Brexit, el británico Nigel Farage, ha sido el ganador absoluto en su país. Y en la Eurocámara, con 29 asientos. La primera vez, la primera y la única, el referéndum del Brexit, fue también un ejercicio de nacionalización de la política europea. Acabó siendo en buena medida un referéndum sobre David Cameron. Y lo perdió, con unas consecuencias que, bueno, pues están por ver. Se trata de un voto que está muy poco formado y que está haciendo un voto de castigo precisamente a eso. Es decir, estamos recibiendo un voto enfadado, un voto de gente que está realmente enfadada con la política tradicional y que está yendo a estos otros partidos de los que tampoco conocen nada. La izquierda unitaria retrocede, Unidas Podemos en España o Die Linke en Alemania. Se salva la Francia insumisa, Syriza en Grecia y el Bloco en Portugal. Y suben de manera destacada los verdes. Yo quiero creer que las políticas que van a llevar a cabo los verdes, que efectivamente parece que esta movilización por el medio ambiente empieza a cobrar algo de vida o algo más de movimiento, pero quiero creer que más allá de que los partidos que puedan entrar en el Parlamento Europeo sean nuevos o los mismos pero muy reforzados con políticas medioambientales más importantes, no solo cambien los nombres ni los partidos, sino también las políticas. Porque al mismo tiempo vemos el crecimiento progresivo de otras fuerzas de la izquierda alternativa, como los verdes, ¿no? Que recogen nuevas tendencias y nuevas sensibilidades de los europeos, el respeto al medio ambiente, la solidaridad con migrantes y refugiados, ¿no? Quizá hay que mirar ahí esas fuerzas nuevas, ¿no? Yo creo que renuevan un poco el discurso de izquierda, aunque es verdad que la izquierda en general, las fuerzas progresistas, no consolidan un bloque que podamos tener predominante, ¿no? Otro dato histórico, la participación media, más del 50%, la más alta desde las primeras elecciones, celebradas hace 40 años, en 1979. En los casos de España o Alemania, ha ayudado la coincidencia con otros comicios. La iniciativa en la Unión Europea la siguen llevando los gobiernos nacionales. Es decir, lo que importa realmente para el futuro de la Unión Europea es quién gobierna en los distintos países y sobre todo quién gobierna en las principales potencias, es decir, quién está al frente de Alemania, quién está al frente de Francia. Y lo que pasa en el Parlamento realmente complementa esas inercias. Lo cierto es que el peso del Parlamento ha ido creciendo precisamente porque había que trasladar la imagen de que la Unión Europea es una institución democrática, de participación popular, pero a día de hoy, como digo, el Parlamento sigue siendo un actor secundario porque la iniciativa la llevan los gobiernos. Unos gobiernos más que otros. El eje París-Berlín es hoy por hoy el centro del poder de la Unión. La Unión Europea puede sobrevivir a la pérdida del Reino Unido, pero no puede sobrevivir a la pérdida de Francia o Alemania. Así que hay alguna de esas dos piezas, la Unión Europea se desintegrará en muy poco tiempo. Aunque suene triste, el principal proyecto de la Unión Europea en los próximos años es sobrevivir. Es decir, hemos pasado de hace no tanto tiempo a un proyecto europeo que parecía que no tenía fin en cuanto a su crecimiento, en cuanto a la ampliación de competencias, la cesión de soberanía de sus Estados miembros y las convulsiones que han tenido lugar en los últimos años, principalmente la salida de Reino Unido, pero también el ascenso de fuerzas muy hostiles a ese proyecto europeo en múltiples países, ha hecho que el principal horizonte de la Unión Europea es justificar que debe seguir existiendo la Unión Europea. En las próximas semanas veremos cómo la política comunitaria se decide en buena medida en otros espacios fuera del Parlamento. Hay que negociar la presidencia de la Comisión, el Colegio de Comisarios o la presidencia del Banco Central. Cada país intentará ampliar su influencia. España, por ejemplo, buscará un puesto de peso. La última palabra la tendrán, una vez más, los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Europea de finales de junio. Hay que seguir confiando en el Parlamento Europeo. Entre otras cosas, pues es lo que nos queda, es decir, es donde los europeos, la ciudadanía, tenemos un poder de decir algo, un poder de representarnos allí y decir, mira, estas son las políticas que queremos. Hay que seguir confiando en ese papel de contrapeso que tiene el Parlamento Europeo y que lo tiene muchas veces más moral
que real en la fuerza de las políticas, ¿no? 376 es la cifra mágica del Parlamento de Estrasburgo, el número de escaños necesarios para asegurar la mayoría absoluta. En juego está el mando de las instituciones europeas en los próximos 5 años y la orientación política de una unión que puede parecer abstracta y lejana, pero que tiene una influencia real y tangible en nuestras vidas. Este viernes se ha celebrado